esta vez el tema no es la casa de los famosos o un chisme de algo de entretenimiento. Esta vez vamos a hablar de un tema que a todas y a todos también nos interesa y es conocernos a nosotras mismas, explorar nuestro cuerpo desde lo más íntimo que existe. Y para ello yo no lo voy a hablar sola porque yo no sé del tema, pero tengo una invitada muy especial y ella es Katherine Bejarano, sexóloga de Profamilia. Hola Katherine, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy contenta de este espacio, que se den estos espacios. Claro que sí, bueno Katherine, como les decía aquí a mis suscriptores, y es que vamos a hablar de un tema que mueve mucho, pero que todavía es tabú en la actualidad, y es como el autodescubrirse, como que yo descubro todo mi cuerpo desde el placer, y esto ha sido como un tabú desde hace mucho tiempo, y aunque como lo hablábamos fuera de cámaras, esto todo, muchas veces decimos, ay, hay que hablar, hay que explorar, hay que decir todo, pero nos cuesta aún hablar entre nosotras de cómo nos exploramos y nos conocemos en la intimidad. Cuéntanos un poco de qué tema vamos a hablar. Bueno, hoy vamos a hablar de las prácticas autoeróticas, siendo hoy el día mundial del autoerotismo, como la llamamos nosotros, a conseguir ese placer, a conocer nuestro cuerpo a través de las diferentes exploraciones que se pueden hacer con él en pro de la satisfacción, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de este tema tan importante que, como tú lo dices, falta relajarse ante el tema, falta hablarlo, falta ponerlo sobre la mesa y discutirlo también para derribar una cantidad de cosas que no son ciertas. Claro que sí. Bueno, y es que estamos en pleno 2025 y como lo hemos venido diciendo en este poco tiempo, aún nos cuesta muchísimo hablar del tema. Como algo natural, ¿qué se puede hacer o cómo se le puede decir a la gente que explorarnos, conocernos es algo normal? Mira, hay algo muy importante y es que en nuestro medio no hay educación, ¿cierto? O la educación es muy poquita o la educación es negativa, la que tenemos, o simplemente es completamente ausente. Entonces, lo primero es que desde que nosotros somos adolescentes, desde que somos pequeños, esto es un tema que nace con nosotros y está con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Lo primero es empezar a hablar acerca del tema, ¿sí? Esto es exponerlo y empezar a intervenirlo y a informarnos acerca de lo que pasa, de cómo es nuestro cuerpo, cómo funcionamos cómo somos anatómicamente, cómo funcionamos fisiológicamente, y de pronto perderle como el tabú que tenemos inclusive hacia los genitales que hacen parte de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Que yo muchas veces le digo a las pacientes como, alguna vez te has visto tus genitales, y me dicen como, no. Entonces, ¿cómo sabes que están enfermos si no te los conoces sanos? Empezando por eso, por derribar como ese tabú que tenemos a conocernos nuestro propio cuerpo. Ok, tú dices entonces, hablando de todo de que no nos conocemos, de que no nos exploramos, Profamilia, desde su ente más fuerte aquí en Colombia, está como ayudando desde esta forma, desde diciéndole, ven, tienes que conocerte, tienes que mirarte, tienes que observar lo que está pasando con tu cuerpo. Claro, sí, y mira que eso empieza desde muchos programas que hay, ¿no? No solamente desde la consulta de sexología, sino creo que todos los médicos estamos desde nuestro lado, las enfermeras y cada profesional que está vinculado a la institución está desde su lado aportando para que la gente conozca sus derechos, para que los haga respetar, para que sean autónomos de sus derechos, y hablando en este término de la satisfacción y el placer, que tienes todo el derecho a vivirlo como ser humano independientemente de tu género, de tu orientación sexual. Entonces sí, desde muchos frentes en Profamilia creo que ese es un objetivo muy grande, que es la satisfacción y el placer, y se hace de diferentes formas desde nuestra consulta y cada quien desde su puesto, luchando y con, digamos, los diferentes programas que hay, velando porque la gente cada vez conozca más la evidencia, digamos, información real, información sustentada, científica, donde dice como, mira, las cosas de pronto no son así como nos dijeron, como nos enseñaron, las cosas de pronto hay estudios que se han hecho y nos muestran esto es lo que se espera, Sí, ¿sí?
cuando hablamos de autoconocernos, de tocarnos, de todo esto, para los hombres históricamente ha sido muchísimo más fácil el poder hacerlo. Digamos, a un niño desde pequeño puede salir a correr sin nada, pero a la niña le van a decir, no, tienes que taparte. Y desde allí empieza como un juicio silencioso de no puedes hacerlo, no puedes tocar, no puedes mirar qué es lo que te gusta. ¿Cómo o qué consejo les das a esas mujeres que les da como pena, miedo en su intimidad, aún estando solas, a llegar a hacer eso porque es que tienen en su cabeza lo que sus mamás o abuelas les decían de no se puede, está mal? Claro, eso es lo que tú dices, es muy cierto porque nos han enseñado como, o tenemos esa idea de que los genitales son una cosa aparte de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que no se deben tocar, ni siquiera se debe hablar de ellos, ni siquiera los debemos nombrar como se llaman, porque vemos que los niños o los abuelitos les dicen que el cosito, que les ponen otros nombres, pues a la oreja la llamamos oreja, pues a la vulva llamémosla vulva, al pene llamémoslo pene, pues es algo normal, ¿no? Como empezar a familiarizarnos con lo que tenemos nosotros desde muy pequeños es un trabajo fundamental porque eso tiene consecuencias a largo plazo y lo que tú dices es cierto y es que de pronto a los niños se les da más libertad, a las niñas se les reprime como eso no se toca, eso no se mira, eso no, si bien tú digamos como que empoderas a los niños desde la educación para que ellos no respeten y hagan respetar sus derechos y por supuesto su cuerpo y lo amen, es importante también perder el tabú hacia el propio cuerpo. ¿Sí? Y poder familiarizarnos y poder entender que se puede disfrutar y se puede tener momentos muy saludables y muy bonitos a través de él. Existen muchísimos como tabús, mitos, que otros mitos, aparte de los que hemos hablado, existen y que esos mitos, como tú dices, nos dañan en la madurez cuando estamos solos o cuando estamos con una pareja. Claro, mitos, mira, yo en la consulta en el día a día yo te puedo decir que escucho la cantidad de mitos que no te imaginas. Hablando de esta práctica del autoerotismo, a muchas personas que les dijeron en la adolescencia que no iban a ver bien, que su agudeza visual se iba a alterar, que el cabello se iba a caer, que iban a sufrir de acné, que iban a sufrir de alguna disfunción posterior, que, bueno, cantidad de cosas que yo te puedo nombrar que realmente lo que hacen es que esa información es tan desinformadora, ¿sí? Que altera tanto la dinámica de la relación con el cuerpo propio. Claro, eso es como los mitos que hay detrás de Semana Santa, ¿no? Un montón de cosas que han dicho. O sea, yo te he escuchado y era como, es que en Semana Santa también nos han dicho que no se puede hacer esto, que no se puede esto, que no se puede esto. Y es igual. Y son mitos que vienen de años atrás, pero es, ¿cómo les digo? Es que en pleno siglo XXI y todavía nos da mucho miedo hablarlo hasta con la mejor amiga. Claro, Con la claro, pareja. ¿qué dirán de mí? Sí, el que dirán siempre está ahí presente y también con la pareja, que es algo que me parece fuerte, porque yo he escuchado a muchas personas y sobre todo la gran mayoría ha sido mujeres donde dicen, yo no soy capaz de decirle a mi pareja que que cuando él no está yo pensando en él, yo me imagino muchas cosas, o yo empiezo a explorarme porque me da pena qué va a decir mi pareja, o si lo hago delante de él, qué va a decir. Claro, claro, eso es muy importante porque aún hoy en día se cree que la mujer que es autónoma de su placer, de su satisfacción y que lo manifiesta, es una mujer que no cumple con los estereotipos de lo que se considera una mujer decente, una buena mujer, cuando es algo completamente natural que tú expreses tu deseo y claro que tiene que ver mucho con la intimidad y la cohesión que hay entre una pareja. Sí, claro. Y es esa gran parte de la comunicación grande que trae esa comunicación centrada en el placer que hace que crezca la intimidad y crezca y tengas unas relaciones y unos encuentros de mucha calidad que sean muy placenteros y que permiten que, por ejemplo, el deseo esté nivelado y que tú quieras volver a vivir esas experiencias bonitas con tu pareja. Sí, y es también el hecho de que si aún nos cuesta decir que hemos llegado al máximo placer o que no lo hemos hecho porque es que nos da miedo de que a mi pareja se sienta mal o eso,
¿Cómo será o cómo lo vemos también desde ese punto de cómo yo exploro con mi pareja cuando mi pareja es demasiado sensible con este tema? Ujú. Claro, claro, y eso es, digamos, como gran parte de lo que tratamos en la consulta, ¿sí? Y ahí es donde entra la educación. Y para ambos, que tiene de positivo que tú lo expreses, pero también cómo estoy recibiendo lo que me estás expresando, ¿sí? Yo cómo lo recibo, yo cómo califico eso desde una forma completamente objetiva o en lo que me han enseñado eso le quita virtud a la mujer que tengo al lado porque me está expresando sus deseos. Sí, es Entonces, supremamente fuerte y aunque no parezca o aunque digan que estamos en pleno siglo donde todo es tan abierto, la verdad es que en este tema o en estos temas todavía existe el machismo. El machismo de no, porque lo tienen que hacer, sí, yo soy el que le tengo que generar todo a mi pareja, sí, yo soy el único que puede y ella no puede explorarse sola, pero también he escuchado que quien no se explore y no se conoce tampoco va a permitir o no va a saber cómo expresar las cosas. claro, 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 total. Yo le digo a mis pacientes, es como cuando tú tienes una primera cita. Tú le dices, a mí me gusta este color, esta comida, me gustan estos sitios, he viajado a tal lado y me encanta. Ahí tú le das una idea de qué te gusta, qué no te gusta, y ahí es donde tú dices como, uy, si hubo realmente como una química y podemos construir algo o no, nos podemos seguir viendo, saliendo, o lo que sea. Pero cuando ya, digamos, entra el tema de la parte de la intimidad es muy complejo porque es mucho más fácil hacerlo físicamente que conversar acerca de eso que se Ujú. hizo, ¿sí? Exacto. Entonces, y llegas tú a ver qué pasa, A ver ¿sí? cómo son las cosas. Bueno, Exacto. este tema trae mucho de dónde coger, pero hoy especialmente queríamos hablar aquí en Yepes Te Lo Cuenta de este tema, porque como tú nos dijiste al inicio, hoy es el día donde se celebra, donde se habla más, donde están como, bueno, esto está pasando y nos están mostrando desde cifras hasta con hechos lo que está pasando con la exploración y todo esto de la sexualidad, sensualidad. Eh, pero yo quiero que tú nos hagas una invitación para que todos podamos acudir a un especialista y no lo que nos digan nuestros amigos, sino que acudir a alguien que de verdad sepa sobre el tema y poder hablarlo. Mira, lo más importante que hacemos nosotros desde la consulta es como empezar a explorar cómo has construido tú desde tu niñez esta relación con tu cuerpo, con el placer, con la satisfacción y de ahí sí tenemos que irnos a lo básico de mostrarte una vulva o mostrarte un modelo, un pene, explicarte la anatomía, la fisiología, empezamos por eso, ¿sí? Porque nos falta. Entonces Ujú. es muy bonito porque uno ve que las personas llegan por algo y se van con un montón de información que a la final les permite vivir la vida en general de una manera tan diferente, con una perspectiva tan diferente, sin tabúes y por supuesto estudiándolos desde la parte clínica, médica, donde tenemos un concepto como muy integral para que las personas estén atendidas de una manera completamente integral. Claro que sí. Y bueno, yo sé que ustedes quedaron así como picanticos, como queriendo saber más sobre el tema del tiempo. Es supremamente corto para todo lo que vamos a hablar, pero les prometo que desde Yepes Te Lo Cuenta vamos a tener una cita un poco más larga con ella o con alguno de los sexólogos de Profamilia para que nos expliquen un poco más. Por ahora, yo primero te agradezco a ti, Catherine, por haber estado aquí en Yepes Te Lo Cuenta. Es un espacio corto, pero que queda con ese picante para que sigamos hablando después. Muchas gracias por estar aquí, por regalarnos tu espacio, por permitirnos entrar y conocer un poco más de estos temas que son tan fuertes todavía. Muchas gracias a ti por este espacio, por permitirnos hablar de algo de lo que no se habla y por permitir que las personas se vinculen, conozcan y sepan a dónde ir en el momento en que tengan de pronto dudas o sientan algún inconveniente o malestar con la parte de su placer y satisfacción. Claro que sí. Y bueno, yo me voy a quedar aquí hablando con Catherine un ratico más para traerles más información. Mientras tanto, ustedes no olviden en activar la campanita
en unirse a este canal de YouTube y los espero también por Facebook para que sean parte de esta gran familia y dejen allí sus estrellitas, las cuales nos ayudan a seguir trayéndoles todos los temas que los dejen con la boca abierta.